Hola, buenas tardes con todos. Gracias por acompañarnos hoy. A nombre del IAB Perú, mi nombre es Beatriz Hernández, la directora ejecutiva, y quiero darles la bienvenida. Em, ¿Por qué hablar de elecciones? Claramente, porque estamos inmersos en este proceso actualmente, estamos casi a menos de un mes de que se produzcan, y desde el lado del IAB he recibido además muchísimas consultas sobre temas que tienen que ver con la parte publicitaria, digamos, del proceso electoral, ¿no? Estos temas como, por ejemplo, el de la franja o temas sobre la publicidad digital, los formatos y si esta campaña ha tenido mucho de esto. Pero no habíamos hablado sobre la parte del proceso electoral en sí y queremos nosotros como asociación estar comprometidos con la explicación de cómo será este proceso, cuán importante es para nuestro país y por ello hemos invitado a Bruno Fernández de Córdoba, que es líder de Asuntos Públicos y Regulatorios de Newbox, nuestro socio estratégico para estos temas, a que nos explique un poco cómo van a llevarse a cabo estas elecciones. Además, es un año eminentemente electoral, Bruno, porque tenemos este proceso, tenemos una segunda vuelta y tenemos luego unos comicios municipales. Así que un poco mi idea era, ¿qué podrías contarnos tú de cómo se va a vivir ese proceso y cómo vamos a participar de manera ciudadana el domingo 12, ¿no? Cuéntame. Perfecto, Beatriz. No, bueno, primero muchas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañan, al IAB, por organizar este espacio. Como bien decías, falta menos de un mes, 24, 25 días para las elecciones. Y son unas elecciones que representan sin duda un desafío tanto para la ciudadanía como para los organismos encargados de su organización, como también para los partidos políticos, por supuesto, por los cambios que se han incorporado desde hace algunos años y que permiten que a partir de este año elijamos nuevamente a un Senado. Hace más de 30 años que no tenemos un Senado en el Perú y eso sin duda es un punto sumamente novedoso para muchas personas que nunca hemos votado por un Senado. Entonces, tenemos que saber bien un poco cómo se traduce estos cambios normativos, por un lado, en las elecciones, ¿no? Y por otro lado también después del 28 de julio, cuando estas nuevas autoridades electas asuman sus funciones. Entonces, voy a empezar a presentar, me parece que todavía no tengo habilitado el botón para presentar, pero Dale. ahí está, perfecto. Listo, entonces, sin más, yo te dejo con esta idea de que quienes nos están siguiendo tengan claro estos cambios, sobre todo esto que has mencionado, por ejemplo, de la importancia de tener ahora dos cámaras, porque cuando nosotros tenemos proyectos de ley, que es lo que hablamos siempre, que tenemos que mapear, sepamos que el proceso ahora va a tener aún un stage más, ¿no es cierto?, que hay que considerar. Así que dale, te dejo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Bea, nuevamente. Muchísimas gracias al IAB. Antes de dar con el tema de fondo, que un poco ya lo anticipamos, quería contarles rápidamente qué es Newbox. Newbox es una consultora boutique especializada en soluciones legales y regulación, específicamente de tecnología. Estamos presentes en 4 países, en Perú, Ecuador, Colombia y Costa Rica, y somos más de 40 profesionales que nos encargamos de diseñar soluciones legales y de asuntos públicos y regulatorios con el objetivo de fomentar la tecnología y la innovación para transformar la sociedad. Nuestras líneas de servicio, como le decía, son, por un lado, soluciones legales para negocios, o ya sea digitales o en proceso de digitalización, asuntos públicos y regulatorios, que es el área que dirijo en el Perú, y que tiene a su cargo el seguimiento de proyectos normativos, regulatorios y también relacionamiento con el gobierno. Y finalmente, innovación legal para aquellas áreas legales que busquen transformarse hacia un mundo mucho más digital y con procesos más innovadores. Dicho eso, vamos a comentar rápidamente lo que hablábamos en la introducción con Bea. Es decir, las elecciones del año 2026 representan sin duda un desafío, un cambio en respecto de las anteriores elecciones que hemos tenido,
Y rápidamente, para podernos ubicar en la línea de tiempo, hoy 19 de marzo nos encontramos a menos de un mes del 12 de abril, que es el día de la primera vuelta. Este lunes 23 empiezan los debates oficiales del Jurado Nacional de Elecciones. Se van a dar en 6 días, creo que son jornadas sumamente importantes para que todos y todas podamos estar debidamente informados sobre las propuestas que llevan los candidatos y candidatas a la presidencia de la República. Repito, son el 23, 24, 25 y después la próxima semana, 30, 31 de marzo y 1 de abril. El 12 de abril tendremos la primera vuelta y la segunda vuelta será el 7 de junio. Tanto el Congreso como la nueva presidencia van a asumir entre el 22 y el 28 de julio. El presidente o presidenta será el 28 y el Congreso entre los días previos. Entonces, teniendo en cuenta este cronograma y esta proximidad de las elecciones, quería pasar a esta siguiente imagen, que es la cédula, y seguramente muchos ya la hemos visto tanto en redes sociales como en medios de comunicación, videos tal vez a través de plataformas o de la televisión tradicional. Sé que se puede ver bastante extensa, bastante novedosa, sin duda, porque no hemos tenido una cédula así, pero no solamente es extensa, digamos, hacia abajo, en lo horizontal, por la cantidad de partidos políticos que están en esta oportunidad postulando a los diversos cargos, sino sobre todo es extensa y novedosa, yo diría en el horizontal, es decir, hacia las columnas que representan, y que es importante conocer cuáles son, porque, repito, son nuevas columnas respecto de las cédulas que hemos visto en las elecciones del año 2021, del año 2016, y que es importante que todos podamos conocerlas. Entonces, un poco con ese ánimo, vamos a hacerle un zoom a esta cédula. Repito, esto hacia abajo continúa, hay muchísimos partidos que están postulando, pero queremos hacer este zoom específico para que se pueda entender cuáles son las cédulas que están dentro, cuáles son las columnas, perdón, y las elecciones que están dentro de la cédula de votación. Lo primero que hay que entender es que cada una de estas columnas de colores diferentes opera como una elección independiente o distinta. En ese sentido, tenemos la posibilidad de tener 5 elecciones distintas dentro de la misma cédula. Por un lado, la primera columna es para la plancha presidencial, para elegir a presidente y 2 vicepresidentes. Cada vez, valgan decir verdades, en el Perú el rol de los vicepresidentes se vuelve más importante, entonces es clave poder analizar quiénes son no solamente los presidentes o los candidatos a presidentes, sino también los candidatos a vicepresidentes. Y la facilidad que plantea esta columna es que, como en elecciones anteriores, aparece no solamente el logo del partido, sino también la foto del candidato o candidata. Es decir, para mencionar a quienes van en los primeros lugares, además del logo de Renovación Popular, aparecerá la cara de Rafael López Aliaga, además del logo de Fuerza Popular, aparecerá la cara de Keiko Fujimori, además del logo de Ahora Nación, aparecerá la cara de López Chau. Entonces, tenemos allí, digamos, un mecanismo para identificar rápidamente no solamente al partido, sino también al candidato o candidata. Y después vienen las columnas, sobre todo que son nuevas. Antes, si se acordarán, elegíamos a presidente y vicepresidente y teníamos otra opción para elegir a nuestros representantes al Congreso, a los congresistas, y era una sola columna con la posibilidad de poner en 2 casillas el voto preferencial, el número del candidato o candidata que más nos gustaba del determinado partido político. Eso ha cambiado a partir de esta elección. Vamos a elegir, por un lado, al Senado y por otro lado, a la Cámara de Diputados. Y dentro del Senado vamos a tener 2 opciones para elegir. La primera es aquellos postulantes para el Senado con representación nacional. ¿Qué quiere decir esto? Son postulantes para el Senado
que indistintamente de si la persona se encuentra en Lima, en Arequipa, en Loreto o en La Libertad, van a votar por los mismos candidatos de ese partido. Entonces, eso es un primer punto importante. Hay postulantes al Senado a nivel nacional, y en la tercera columna pueden ver que dice senadores a nivel regional. Esos son postulantes al Senado, bien por los partidos políticos, por las regiones específicamente. En ese caso, quienes viven en Lima tienen a determinados candidatos que son distintos a los candidatos que tienen quienes viven en Arequipa o en Loreto o en La Libertad o en cada una de las regiones donde se encuentren. Entonces, si a ustedes les gusta determinado candidato o candidata al Senado, y por ejemplo es el número 2 de determinado partido político, tienen que saber si es el candidato por el Senado nacional o por el Senado regional para que puedan votar adecuadamente por esta persona. Porque nuevamente se permite el voto preferencial, es decir, escribir el número específico del candidato. Seguro que han visto candidatos con el número 2, 4 al Senado, y será importante que puedan saber si es al Senado nacional o al Senado regional por el cual postulan. Una vez electos, igual todos van a ser senadores, todos tienen las mismas competencias y funciones. Es básicamente una diferencia en cómo se elige a este candidato o candidata y no tanto en las funciones que va a tener, porque al final hay una igualdad de todos ya una vez elegidos o elegidas. Entonces, hasta allí estamos, recordemos, en la columna 2, Senado Nacional, columna 3, columna 2, Senado Nacional, columna 3, Senado Regional, y en la siguiente columna tenemos la oportunidad de elegir a quienes van a ser nuestros representantes a la Cámara de Diputados. Es decir, aquellas personas que van a componer la Cámara Baja y donde vamos a tener la posibilidad de elegir también a candidatos por regiones. Es decir, habrá representantes por Lima, que serán diferentes a los representantes por Arequipa, de los representantes por Cusco y así por cada una de las regiones. En ese sentido, es importante mencionar hasta este momento que cada una de las columnas que hemos ido revisando, es decir, ya sea para Presidencia de la República, ya sea para el Senado Nacional, Regional o para la Cámara de Diputados a nivel regional, juega de modo independiente como una elección. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría votar por el partido A para presidente y por el partido B para el Senado Nacional y por el partido C para el Senado regional. Cada una de esas columnas juega de manera independiente. ¿Qué cosas no puedo hacer? Por ejemplo, es dentro de una misma columna, por ejemplo, en la columna para el Senado Nacional, yo no puedo votar por el partido A y el partido B. Por dos partidos políticos no puedo votar en una misma columna para determinado ámbito de votación. Entonces, puedo hacer lo que se llama como voto cruzado, es decir, un voto distinto para la presidencia respecto de los votos para el Senado o para diputados. Puedo votar también todos de modo igual, con el mismo partido en las 5 columnas, o puedo también incluso, por ejemplo, viciar o votar en blanco para la primera columna y en las otras columnas ejercer mi voto y eso será válido. Entonces, es sumamente importante que podamos estar informados de cómo funciona esta nueva cédula, qué representantes vamos a elegir para que nos podamos informar una vez que elijamos a un candidato o candidata, sobre todo para el Senado, si es que éste postula para el Senado Nacional o para el Senado Regional, o si tal vez postula para la Cámara de Diputados y poder votar correctamente. Y finalmente tenemos la quinta columna, que es para elegir a representantes al Parlamento Andino, que es este órgano de toma de decisiones que forma parte de la Comunidad Andina de Naciones y en la cual nuestros representantes
valga la redundancia, nos representan en este órgano, conformado no solamente por el Perú, sino también por Bolivia, Ecuador y Colombia. Esto es, digamos, la gran cédula de votación que, repito, cuando uno la ve de forma completa, probablemente se ve un poco más compleja, un poco más difícil de entender, pero el objetivo es que podamos verla como 5 columnas de modo independiente y así familiarizarnos un poco más con la cédula e ir a votar no con temor. Creo que es importante ir a votar no con miedo, de modo informado, por supuesto, sabiendo correctamente por quiénes quiero votar y en qué columnas corresponde marcar tanto el partido político como, si deseo, escribir el número correspondiente. Es importante también señalar que no todos los partidos van a tener representación en el Parlamento. Hay algo que seguramente hemos escuchado en más de un espacio, que es la valla electoral, es decir, este mínimo que se le exige a cada partido como resultado de la votación para poder ir al Congreso y tener una representación, tener una bancada en el Congreso. ¿Por qué no todos los partidos tienen? Porque sería sumamente complejo que más de 30 partidos estén presentes en el Congreso y por eso es que se ponen algunos requisitos. Y en esta oportunidad también hay algunos cambios en ese sentido. Siempre se ha exigido un mínimo del 5% de los votos válidos, es decir, no contando los votos blancos y viciados. Y en esta oportunidad se está exigiendo además que se cuente con la representación del 5% de la Cámara correspondiente. Esto equivale o bien a 7 diputados o bien a 3 senadores. Es decir, es un requisito conjunto. Se tienen que dar los dos requisitos necesariamente. 5% de los votos del resultado y 7 diputados o 7 senadores según corresponda en la Cámara. Eso es sumamente importante porque nos lleva también a poder hablar del otro gran tema que probablemente está en el tintero en este momento, que es justamente el voto blanco viciado, que si bien es una manifestación, es una posibilidad del ciudadano poder expresar que ninguna de las candidaturas o ninguna de las listas o partidos satisface sus deseos o su representación. También es importante saber cuál es el impacto finalmente que tiene el voto blanco o viciado, porque lo que genera es que aquellos que, por ejemplo, obtengan 3 o 4% en la votación general, puedan, quitando los votos blancos y viciados, aumentar ese porcentaje en la medida que los votos blancos y viciados no son considerados. Imaginemos que votáramos solamente 100 personas y de esas 100 un partido obtiene 3 votos, es decir, 3% en principio. Pero de los 100 también, 50 votaron de modo blanco o viciado. Entonces, al final, no se cuentan esos 50 y el nuevo 100% sobre el cual se hace la distribución es los otros 50 que sí votaron por un partido. Entonces, esos 3 que votaron en un inicio y que representaban el 3% de un total de 100 electores, ya no representan un 3% en los votos válidos, porque es ahora sobre 50, ¿no? Los votos que votaron por un partido. Entonces ese 3% pasa a ser un 6% y, por ejemplo, allí estaría superando la valla un partido que tal vez no necesariamente en su momento obtuvo la representación que se exige en la ley. Entonces, es importante, repito, es un mecanismo válido el voto blanco o viciado, pero hay que ser conscientes también de cuál es el efecto que tiene en las elecciones y en el cómputo final de los votos. Y ahora sí, siguiendo adelante un poco para explicar por qué tenemos esta elección, ¿no? Porque seguramente muchas personas se acordarán que en el año 2018 hubo un referéndum
para hablar específicamente sobre la bicameralidad, para poder elegir o no si queríamos bicameralidad en el Perú, y se acordarán que en el 2018 la ciudadanía rechazó la posibilidad de tener un Senado. ¿Qué fue lo que sucedió? Básicamente, y muy rápido para no hacer muy larga la historia, que el Congreso actual, el Congreso vigente entre el 2021 y 2026, votó para implementar de todos modos la bicameralidad, con algunas prerrogativas que son importantes conocer y donde, sin duda alguna, el Senado va a tener un peso preponderante, un peso importante, porque, por ejemplo, entre las varias prerrogativas que tiene el Senado está el hecho de que, por un lado, el Senado modifica, cambia o incluso rechaza los proyectos de ley que hayan pasado por la Cámara de Diputados. Y por otro lado, solamente por mencionar otra prerrogativa, es que ante la disolución del Congreso, que la hemos visto en ocasiones anteriores, ante este mecanismo que está dentro de la normativa y se permite de disolución, el Senado no sería disuelto en ningún caso, solamente se disolvería la Cámara de Diputados. Es decir, aquellos senadores que vamos a elegir ahora, el 12 de abril, van a ser senadores sí o sí del periodo 2026 al periodo 2031. Entonces, por eso es que se habla mucho de la preponderancia o del rol sumamente importante que va a tener el Senado. Y como mencionábamos también al inicio con Beatriz, muchas de las personas que vamos a ejercer el voto no hemos votado por un Senado antes, porque en décadas probablemente esta es la reforma institucional más importante a la que se ha enfrentado el Perú. Y rápidamente, para que ustedes puedan saber cómo se componen también estas dos cámaras, tenemos que la Cámara de Diputados va a ser muy similar al Congreso actual que tenemos, 130 representantes, se exige que sean mayores de 25 años, vamos a tener, como señalaba al inicio, representantes por cada una de las regiones, incluso también un escaño para peruanos en el extranjero, un representante para peruanos en el extranjero, y de modo separado, de modo independiente, vamos a tener a la Cámara de Senadores, donde habrá 60 representantes, 30 elegidos por el mecanismo de elección a nivel nacional y 30 elegidos a nivel de cada una de las regiones. Y para ser senador, por ejemplo, a diferencia de para ser diputado, ya no se pide solamente 25 años, sino que tenga la persona 45 años a más o que haya sido excongresista. Esto quiere decir que una persona menor de 45 años, una persona de 40, 30, 35, pese a que no alcance la edad mínima exigida, pero que haya sido congresista, podría postular, por ejemplo, a la Cámara de Senadores. Entonces, tenemos esta composición importante que la vamos a, repito, ver de aquí en adelante, a partir del 28 de julio, vamos a tener esta composición importante en el Congreso. Dos puntos clave también para poder complementar esta información. Lo primero es que se permite la reelección. Esto es que seguramente se acordarán, en el 2018 también en el referéndum se votó para rechazar la reelección de los congresistas y por eso en el 2021, digamos, todos los congresistas fueron 100% nuevos, ninguno se podía reelegir. En la reforma se ha precisado que sí se pueden postular a la reelección y por eso actualmente más de 80 congresistas actuales están postulando a la reelección, que finalmente es un mecanismo y donde es al final las personas, la ciudadanía, quienes deciden si votan o no por ese partido y deciden darle o no la reelección. Eso también es sumamente importante tenerlo en cuenta. Y finalmente, que los candidatos presidenciales pueden también postular ya sea a la Cámara de Diputados o a la Cámara de Senadores.
hay muchos candidatos, hay algunos que han decidido no hacerlo, pero hay muchos candidatos que, además de postular a la presidencia de la República, están postulando ya sea a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados, solo por mencionar algunos, sin ninguna afinidad de por medio. Por ejemplo, Rafael López Aliaga, que va liderando las encuestas, también está postulando al Congreso. Otro postulante, por ejemplo, George Forsyth, también está postulando al Congreso. Alguien, por el contrario, que no está postulando, pese a que sí postula a la presidencia de la República, Keiko Fujimori, señaló que no postularía ni a la Cámara de Senadores ni a la Cámara de Diputados. Entonces, también es importante que se puedan informar si en su partido o por el partido por el cual quieren votar, la persona está postulando o no el candidato presidencial al Senado o a la Cámara de Diputados. Y rápidamente, ¿por qué tenemos dos cámaras o cuál es la diferencia entre cada una de ellas? Pues la Cámara de Diputados va a estar encargada de presentar los proyectos de ley, presentar las iniciativas que después se forman en ley, y ellos la debaten y la aprueban en primera instancia y después la pasan a la Cámara de Senadores, quienes, si bien no pueden presentar una iniciativa, no pueden presentar un nuevo proyecto, sí revisan y pueden o modificar o rechazar o aprobar lo que venga desde la Cámara de Diputados. Y por eso señalaba hace unos minutos que es tan relevante el rol finalmente del Senado. El Senado también está a cargo de aprobar viajes del presidente, aprobar tratados internacionales y designar a altas autoridades del Estado, como por ejemplo magistrados del Tribunal Constitucional, integrantes del directorio del Banco Central de Reserva, ratificar al superintendente de banca y seguro, entre otros altos funcionarios, y mientras que los diputados se quedan con las funciones un poco más de control, como por ejemplo interpelar o censurar a los ministros, es decir, removerlos de su cargo, o aprobar o rechazar la cuestión de confianza que pueda plantear el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Eso es muy rápidamente para señalar algunas diferencias entre las dos cámaras. Básicamente, para que se acuerden, los diputados proponen, ¿no?, y aprueban en primera instancia, y en segunda instancia los senadores, si bien no proponen, revisan, modifican, aprueban o, si desean, también archivan los proyectos que vengan de la Cámara de Diputados. Y por eso es tan relevante poder conocer no solamente las funciones de cada una de estas dos cámaras, sino también cómo es que las vamos a elegir este 12 de abril. Y dicho eso, creo que estamos justo con la hora para pasar a las preguntas, Bea, si es que hay en los chats. A ver, a ver. No, ha estado clarísimo tu presentación, querido Bruno. Yo más bien sí te tengo varias preguntas, ¿no? Para ir animando Sí, a la gente para que pregunte. Em, Nos explicaste bien esto del voto cruzado, pero sí, yo sigo preocupada por cómo es que es tan grande la cédula en términos de cómo has hablado tú de todas estas columnas, sí, y es grande hacia el ancho, pero también hacia el alto, que la exacto, preocupación mía es no viciar el voto. Y entonces, correcto. ¿me puedes recordar esto para, yo sé que son independientes, pero la verdad, ¿cuándo sí se vicia? ¿Cuándo sí se podría considerar viciado mi voto? Sí, por ejemplo, se considera viciado el voto si marcas dos veces un partido para presidente, ¿no? Dos partidos distintos para presidente. Tal vez marcas y dices, uy, no, me equivoqué, el que es verdad es este, y escribes, este sí, este no. No, enmendaduras, borrones, equivocaciones, lamentablemente no se aceptan. Tampoco se vale pedir otra cédula, ojo. Las cédulas están contadísimas por mesa, no es de que, uy, me equivoqué, marqué mal, denme otra, por favor. Entonces, lo mejor es en casa practicar. Hay plataformas digitales, hay medios que han puesto a disposición, plataformas para poder practicar justamente cómo se vota. Traten de revisar la cédula y ver, por ejemplo, en qué ubicación se encuentra el partido por el cual quieren votar, se encuentra a la mitad, se encuentra arriba, abajo, para que puedan, una vez ya identificado eso, llegar con cierta preparación al 12 de abril
y marcar directamente, ¿no? Nuevamente, algunas cosas que ya hemos visto en otras elecciones, marcar siempre dentro de la casilla o recuadro, ¿no? La X o el aspa siempre dentro de la casilla. Si yo la hago gigante y Claro, marco más grande que la casilla o el recuadro, finalmente estoy viciando el voto. claro, no puede ser check, tiene que ser o aspa o cruz. Y, Exactamente. ya, y lo otro es, no necesariamente hago uso de mi voto preferencial, podría solamente Sí, marcar, ¿no es cierto? Y eso no vicia el voto, simplemente no pongo números, ¿no? De voto exactamente. preferencial. Ya, Exactamente, marcas simplemente el partido, tal vez no tienes algún candidato y dices, bueno, me gusta el partido en general y que entren los diputados o senadores que corresponda. En ese caso, marcas únicamente el símbolo del partido y las casillas del voto preferencial las dejas en blanco, no escribes ningún número, igual se considera válido ese voto porque ya estás marcando debidamente por un partido político. claro. Ahora, yo, esto que acabas de decir, por ejemplo, de practicar o de ya ir preparado, yo lo Sí, recomiendo porque lo otro es que dada la dimensión de la cédula y dado la complejidad, y como dices tú, el hecho de que hacía, o sea, los que votamos hace años, tampoco hemos tenido, o sea, ¿hace cuánto no hay Cámara de Senadores? Desde creo que la Asamblea Constituyente, ¿no? Una cosa así. la última elección para Cámara de Senadores fue en el año 1990, es decir, hace 36 años. Quienes tenían más de 18 años, hace 36 años, votaban, ¿no? Entonces, Claro, sí, entonces bueno, no, más de pues no, 21, porque creo que en ese momento era 21 años. no, entonces por Entonces, eso te digo, o sea, no es que todos estábamos, no, no, yo no soy claro, este nuevo votante, yo no soy joven votante, pero yo no he votado por claro, por Senado. Entonces, para mí también es nuevo, entonces yo creo que para la inmensa mayoría de gente que va a votar el domingo 12 va a ser nuevo. Entonces, si no lo vemos antes, yo lo que me temo, que he conversado contigo varias veces, es que estas elecciones se tornen muy largas en términos de que la sí, gente va a demorar en la cámara secreta si es que no ha hecho su revisa. previo trabajo, ¿no? Exactamente, es importante poder revisar con anticipación la cédula, poder ver por qué partido quieren votar, en qué ubicación más o menos, si está arriba, si está al medio, si está abajo, para que puedan rápidamente ejercer su voto y más que rápidamente también válidamente, ¿no? Este año las elecciones, digamos, las mesas van a estar abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, entonces eso también permite que haya un poquito más de holgura para votar. Ya, eso también, creo que antes abrían más tarde, ¿no? O sea, que nos hayan puesto, creo, a las 7 de la mañana es Sí. buena hora. Sí, y antes cerraban también a las 4 de la tarde, ahora cierran a Ah, las 5, una horita ya, nos más. han una horita más, eso también está bueno. Oye, otra cosa buena que también deberíamos recordar es que, vi por ahí que ya puedes votar, no importa que no hayas renovado tu DNI. ¿Es esto real? Sí, ¿Es sí, verdad? exactamente. No importa que tu DNI esté vencido, por ejemplo, igual puedes votar. Las personas que cumplan 18 años hasta el 12 de abril, antes se cerraba el padrón electoral, ¿recuerdas? Meses Sí, antes. Entonces, sí. aquellos jóvenes que estén cumpliendo 18 años, tal vez hoy, mañana, hace 2 días, incluso el mismo, hasta la fecha de las elecciones, van a poder votar. Oye, eso también esa también es una innovación, ¿no? Ujú. Buen dato. ¿Qué más me preguntan? Para el tema de nuestro negocio, digamos, el tema de Sí, lo que siempre vemos, que tiene que ver con los proyectos de ley y demás. Este cambio, digamos, que lo que hace, un poco lo que explicábamos hace un rato, que yo te preguntaba hace un rato, esto, digamos que nos pone nos añade una parte al proceso, pero dificulta el proceso en sí o solamente es que tenemos un stage más. mira, allí yo creo que la respuesta puede venir desde dos lados, ¿no? Porque ahorita solamente tenemos lo que dice la norma, el diseño, por así decirlo, del proceso, ¿no? Y entonces uno puede diseñar muy bien un proceso o muy mal un proceso, pero al final el otro 50% lo hace también quien está encargado de ejecutarlo. Porque puedes tener un proceso muy bien diseñado, como en cualquier aspecto de la vida, y quien se encarga de ejecutarlo lo ejecuta muy mal,
O por el contrario, tal vez tienes un proceso que no está diseñado tan bien, pero en la ejecución la persona lo hace de modo excelente. Entonces, yo creo que en este momento tenemos en cuanto a diseño un proceso bastante interesante porque permite un poquito más de reflexión, permite que no haya pues estos proyectos como antes hemos escuchado que pasan por un tubo, que de pronto en 2 días tienes una nueva ley que nadie debatió, que no tuvo el debido consenso, que ni siquiera escuchó a los ministerios o al sector privado en el proceso de elaboración de la ley y que hemos visto muchos ejemplos negativos. Entonces, en principio, ese tipo de proyectos, digamos, no se van a repetir porque el diseño te exige tener un poco más de instancias de debate, de deliberación y espacios donde justamente se puede recoger la opinión de todas las personas involucradas. Eso a nivel de diseño, pero vamos a ver a partir del 28 de julio si es que eso que se ha diseñado finalmente funciona así o funciona de otra forma, porque en la práctica las personas que elegiremos este 12 de abril lo van a implementar de un modo distinto o ya sea que lo van a implementar correctamente. ¿No? Entonces, por eso también es importante las elecciones, porque al final, más allá de lo que pueda decir la norma sobre el Senado, su funcionamiento, las competencias y que se reflexione, no sé, al final creo que lo más importante va a ser quienes pongan en práctica este diseño institucional, ¿no? Oye, y finalmente, las elecciones que vienen, o sea, bueno, estas que vienen el 12 ya nos has explicado, la cédula, nutrida y todos los campos. Bueno, el proceso de una segunda vuelta es mucho más corto, Sí, más concreto, ¿no es cierto? Solamente tendrás una balota que tiene dos participantes. ¿Y sí. cómo se ve la de las elecciones municipales? ¿Cuántos candidatos tenemos ahí? Allí justamente el 7 de abril vence el plazo, por ejemplo, para que los actuales alcaldes, gobernadores o autoridades en general que quieran postular para las elecciones regionales y municipales renuncien a sus cargos. Entonces todavía no tenemos el listado completo de quiénes van a postular, porque acordémonos además que para esas elecciones se permiten los movimientos regionales, en el caso de regiones o municipios. Entonces, esa respuesta la vamos a tener durante las próximas semanas, pero digamos, la siguiente fecha o hito clave es el 7 de abril, cuando seguramente vamos a ver a algunos alcaldes o gobernadores renunciar o autoridades en general renunciar para poder postularse a estos cargos. Dale. Bueno, nos espera entonces un año en Un donde año vamos a seguir movido, hablando, sí, un año movido y vamos a seguir hablando seguramente de estos temas, sí. de todas maneras, yo te agradezco muchísimo. Y nosotros solamente me queda decir dos cosas, que es que en nuestra página web vamos a tener un espacio dedicado al tema electoral, en donde vamos a poder tener no solamente esta grabación, sino una entrevista que hicimos, recordarás, Bruno, Sí, hace un y también el material. Nosotros siempre salimos con una pequeña campañita sobre la tolerancia en redes sociales, ¿no? Que en este caso, además, va a estar más bien dada sobre la gente que tiene el no sabe, no opina, ¿no? Claro, claro, no por quién vas a votar de ninguna tendencia, sino más bien lo que hemos identificado, que es lo más fuerte que está sucediendo hoy a nivel encuestas, que es que sigue habiendo un amplio margen de personas que no se ha decidido o no decide todavía por quién votar. Y entonces para esto también vamos a salir con esta pequeña campañita en donde pedimos, por favor, tolerancia en las redes sociales. Así que y nada, verificación de información también, creo que es clave eso, ¿no? El otro día hablábamos de eso también, verificar bien sí, la información que llega. correcto, porque es más, hay una plataforma que también lo vamos a poner en la misma página que es de Fast Checking que ha sacado el Jurado Nacional de Elecciones y que nos parece Sí, súper importante para ver los contenidos que se estén moviendo en estos días en redes sociales. Así que eso también lo van a encontrar en nuestra página. Es un poco de apoyo a nuestra comunidad sobre la importancia que tiene el tema electoral en este año, además que lo tenemos movido electoralmente. Gracias, ujú. Bruno, nuevamente. Gracias a ti, Beatriz. Gracias a Buenas Lía B. tardes a todos. Buenas tardes a Buenas todos. tardes. Chao, chao.